porque ha prometido dejar la víbora chillando, lo viene advirtiendo, lo viene señalando desde hace días. Y mi querido Eddie, te mando un abrazo, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Vicente, Meme, Zenén, Aida, Rafa, Hans, que nadie se me vaya, por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo les vaya a toda la audiencia? Feliz aquí de estar conectados con ustedes. ¿Cómo les pinta la Oye, semana? mi querido Eddie, me hiciste acordar del presidente Andrés Manuel López Obrador con tu promesa de dar cátedra hoy en Sin Censura, porque el presidente dice que la política no solamente debe de ser de los políticos y que la economía no solamente de los economistas. ¿Qué razón tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador? Por eso, mi querido Eddie, estamos ávidos de escucharte. Les voy a platicar. Desgraciadamente el tema del pizarrón fue difícil porque como es muy chica la pantalla, no se alcanzaría a ver. Entonces, ahora que estamos ya trabajando en un canal de YouTube que próximamente se va a estrenar, pues ya se está armando un estudio y todo, y ya podré también hacer los enlaces desde ahí para todos ustedes con pizarrón y con pantallas y con todo. Pero mientras, se los voy a explicar de una manera tranquila, que lo podamos ir entendiendo, porque creo que este video puede llegar a servirle a toda la población. Desde un niño lo va a poder entender hasta cualquier persona, como bien dijiste, Vicente, que no tiene que dedicarse, que no tiene ni siquiera que tener estudios para poder entender esto, para que de alguna manera dejen de engañarlos, porque creo que ya está muy dura la campaña y no sé si ustedes se han dado cuenta en todos estos programas de análisis, y perdón que lo haga con comillas, pero no entiendo el análisis, nada más se la pasan repitiendo lo mismo: vamos a una crisis, está muy mal, no sé qué, vamos peor. O sea, de verdad, ayer los estaba analizando a todos y digo, no, pues qué grandes propuestas, no, pues qué grandes análisis, no, pues qué grandes métricas da, pues no dicen nada. Entonces vámonos por partes. A ver, primero que nada, un reto a todos estos analistas que se la pasan nada más diciendo puras tonterías. Explíquenme ustedes por qué durante los últimos 30 años México tuvo muchos periodos de precios del petróleo altísimos, pero altísimos, con una producción bárbara, y el país seguía y seguía y seguía pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo prestado. ¿A dónde se fue ese dinero? ¿A dónde quedó toda la lana? Yo quiero cuentas, y yo creo que el pueblo también quiere cuentas. Queremos saber a dónde se fue el dinero, porque es nada entendible que si tenían toda esa cantidad de ingresos, ¿a dónde fue el dinero? Pues nada más vean el precio del petróleo cuando estaba Fox, véanlo de verdad, véanlo luego con Calderón, luego tuvimos unos precios tremendos con López Portillo, tuvo una época que fue boyante lo del petróleo, y resulta que se dedicaron a despilfarrar y después ya andaba quebrando el país y después tuvo que hacer mex dólares. Y bueno, ya no me voy a poner a contarles toda la historia porque me la sé de memoria, yo no necesito un libro. Uno, porque lo viví, y dos, porque me encanta estudiarla. Pero entonces cuando se la pasan diciendo que, uy, que qué mal, que el gobierno, yo les pregunto, a ver, este gobierno está en medio de una pandemia. Este gobierno tuvo precios negativos del petróleo, negativos, señores, negativos, no positivos, negativos. Y este gobierno ha buscado la forma de tener una política monetaria cuidadosísima, mis respetos, me quito el sombrero 100 veces, y no nada más eso, en el gasto público y también en el no endeudamiento. Entonces la gente preguntó, porque de ahí se agarran para no explicar y confundir al público. ¿Realmente la deuda aparentemente en porcentaje creció? ¿Por qué? Porque nos vino un cambio de paridad. ¿Por qué? Porque en México es uno de los únicos países que se mide la deuda neta, a diferencia de otros países. ¿Qué significa medir la deuda neta? Que si tú de alguna manera agarras de tus fondos de contingencia que tienes, o fondos o diferente dinero que tienes en reserva para poder de alguna manera equilibrar la economía, no estás pidiendo prestado, agarras, automáticamente se te suma la deuda. Entonces pareciera que pediste más dinero prestado. ¿Esto por qué lo hicieron? Con el afán de que se repongan esos recursos. Pero en la mayoría de los países no manejan deuda neta, no manejan el concepto de deuda neta, manejan el concepto de deuda bruta, otro tipo de deuda. Y eso es importante. O sea, a lo mejor si habláramos de otro país, resulta que no pide dinero prestado, toma de su fondo, pero no se le suma la deuda. Lo tomó de su dinero guardado. Aquí sí,
por favor apúntenle y compárenlo con otros países, porque entonces no van a entender por qué en porcentaje podría impactar. Entonces, paridad es finalmente lo de la deuda, que se mide con deuda neta, y otra cosa, si el PIB se ve impactado por la pandemia, automáticamente el porcentaje de lo que debes aumenta, pero no es porque realmente hubieras pedido más dinero, es porque en relación a lo que tenías del PIB contra la deuda en la variable, pues se te sube el porcentaje al tener menos PIB. Y quiero que lo entiendan. Entonces, es como si yo les digo, oye, tengo 10 pesos, pero resulta que voy a pedir y tengo una deuda de 2 pesos. Entonces debo el 20%, vamos a decirlo. Y de pronto me dices, oye, pues sí, pero de los 10 pesos que tenías, aunque pediste 2 por otro lado, resulta que ahorita yo tuve que hacer unos gastos y ya tengo 8. Oye, pero yo de todos modos pedí los 2, pues entonces ya no es el 20%, ya es una deuda de 2 pesos, pero sobre 8 que tenías de PIB. Entonces sube el porcentaje. Entonces, fíjense todas las variables que impacta y no es por pedir más dinero. Quiero aclararlo. Al día de hoy eso no ha sucedido. Les estoy explicando cómo funciona para que no se vean engañados. Luego, ¿por qué México de alguna manera se le dificulta más pedir dinero? Porque no somos Alemania. Alemania pide dinero prestado y prácticamente le pagan porque tiene tasas negativas. Estados Unidos y Canadá tienen tasas que no llegan ni al un entero, son punto algo diferente, totalmente diferente, prácticamente no les cuesta nada o muy poco. Y si México pidiera, no es que pide a la tasa mexicana, pero sí va a poder pedir a tasas internacionales, pero no en esos menos de entero. A final de cuentas, va a suceder que van a darle a lo mejor un 3,5, un 4% de interés, que no es lo mismo que tener tasa negativa, que te paguen por pedir dinero, o que tu tasita sea de 0,25 o de 0,5. Y lo tenemos que entender así, y más porque también México tiene otro tema. Es un país que ya viene endeudado. Entonces tenemos que controlar mucho esto porque ya tenemos una deuda muy alta en el país versus lo que tienen otros países. Tenemos que entender esto para dejar de estar criticando al gobierno y mejor entender que la política ha sido cuidar. A ver, yo con esto creo que voy a callar muchas bocas. Si tuviéramos un presidente que quisiera que nadie lo molestara, que quisiera que nadie le dijera nada y quedar bien con todo mundo a costa de poner en riesgo el país, les digo lo que haría, pediría dinero prestado como siempre, le repartiría a todo mundo, le repartiría también a la gente que tiene, nadie se quejaría y bueno, total, él se va a los 6 años y que se quede el país endeudado. Pues no, señores, él prometió que quería ser uno de los mejores presidentes de este país. ¿Y cómo? Dejando un país bien. Por supuesto que lo que tampoco pueden pretender es que después de 50 años de saqueos, de malas administraciones y de muchos errores, porque seguramente también hubo cosas buenas, no hay que poner todo en lo malo, porque si no ya no tendríamos país, pero sí se carga mucho hacia lo malo contra lo bueno, que en 2 años y con una pandemia de por medio, quieran ustedes ahora estar mejor que antes. Por supuesto que no, esto es un proceso, es una transformación. Primero tienes que arreglar la casa desbaratada, después la pones en orden y después ya te fijas cómo la pintas, cómo la arreglas, cómo le pones un garage nuevo, cómo le pones iluminación nueva. Ah, no, pero quieren que de un día a otro en una casa que estaba toda desbaratada, pum, aprietas un botón y al otro día ya tiene garage nuevo, está toda pintada, está toda arreglada y encima que cuando la encontraste desbaratada te llegó un temblor y se te desbarató más, o sea, la pandemia. Creo que tenemos que ser bastante inteligentes y bastante abusados para que se quede ya este discurso contrario que no aporta nada al país, que no suma nada y que simple y sencillamente viene a complicarlo todo cuando confundes a la gente. Creo que eso es algo muy delicado, confundir a la población. ¿Y cómo la logras confundir cuando no tienen la información así de clara, de alguna manera tan, pues yo diría coloquial? Creo que hay que saber explicarla coloquial en vez de disfrazarla como lo hacen estas personas que por eso me niego a salir en la televisión. Tú viste apenas, Vicente, que alguien me invitó y que de plano hasta la misma gente, mis followers me dijeron, para nada, no vayas,
¿Por qué? Porque estas personas no tienen la capacidad de realmente dialogar como tú, y tú les vas a dar una cátedra y ellos van a quedar nada más diciendo, pues sí, pues no, o sea, la van a pasar como repetidora nacional diciendo puras tonterías. Ahora me voy a la parte de lo que viene, porque me interesa mucho que tomen certidumbre los mexicanos, que sepan que el país no va a quebrar, que no está quebrado, y les voy a explicar por qué. Sí me voy a alargar, creo que vale mucho la pena no alargar de irme, sino alargar de largo, y se los voy a explicar porque creo que es básico. Esta es información valiosísima y vale la pena el tiempo. A ver, 2020, estamos calculando entre un 8% que podría irse hasta el 10% de caída en el PIB. Pero vamos a tomar el ejemplo de 8% de caída en el PIB. ¿Qué va a pasar en el 2021? ¿Por qué se nos cayó en 2020? Vamos a llamarle 8%. Porque resulta que de 12 meses que tiene el año, entre 4 y 5 meses, la actividad económica en el país completamente se paralizó en un gran porcentaje, y lo sabemos. Entonces, de tener un año corriente de 12 meses con una economía que como sea iba, y que teníamos una demanda también de alguna manera de nuestro principal socio comercial y del mundo por productos porque no tenían pandemia, de pronto se detiene toda la demanda, tanto interna como externa. Entonces, pues viene de alguna manera, vamos a decir que una semiparálisis de la economía. Entonces, tú no puedes calcular 12 meses de ingresos y 12 meses de comercio y 12 meses de circulante y de actividad económica contra a lo mejor 8 meses pseudo normales con 4 meses gravemente paralizados. ¿Por qué insisto en que no crece en 2021? La palabra correcta es se recupera. Si venimos en 2020, perdón, menos 8 del PIB, estoy poniendo el ejemplo que puede ir hasta 10, pero vamos a tomar el menos 8. ¿Por qué insisto que en 2021 al cierre vamos a estar en menos 4 del PIB sobre el PIB original de 2019? Esa es nuestra base. PIB original de 2019 decrece 8%, vamos a poner como ejemplo en 2020, y del PIB original de 2019 ya solo vamos a estar al cierre de 2021 en un menos 4, ya no menos 8. ¿Por qué? Porque automáticamente, y esto es lógico, si tú en 2021 abres los 12 meses, reactivas la actividad económica 12 meses comparado versus 2020 que la tuviste casi semi o podríamos decir paralizada esos 4 meses, pues estás comparando 8 meses de actividad económica normal con 4 semi paralizada con 12 que si no nos vuelven a confinar, porque todo esto obviamente si no nos vuelven a confinar, estará caminando. Por supuesto que no estoy diciendo que va a caminar igual que en 2019. ¿Por qué? Porque se perdieron muchos empleos, porque la actividad económica está retomando su curso, y por eso no ofrezco que en 2021 regresemos al nivel del PIB de 2019. Por eso solo ofrezco en esta proyección que recupere 4 puntos, porque no está igual la actividad económica que en 2019 en 2021, para que los que me digan, ay Eddie, pero pues si en 2021, pues no es como que aprietas un botón y ya va a estar igual que antes, hay muchos empleos perdidos, hay muchas empresas que cerraron, señores. Por eso solo recuperamos 4% del PIB. ¿Qué pasa? ¿Por qué más lo vamos a recuperar? Porque el precio del petróleo seguramente no volverá a estar en negativos, porque Estados Unidos está repartiendo trillones también de dólares. Esta es otra razón que va a activar el circulante en su país y va a activar la demanda de productos. Y siendo México el principal proveedor de productos de Estados Unidos, reactivaremos aún más nuestra actividad económica con ese dinero que está repartiendo el gobierno americano a su población. Demandarán más producto. ¿Qué pasará? Produciremos más que en 2020, obviamente por no estar nada más cerrados y por todo este dinero que está derramando Estados Unidos. Habrá más circulante en México, se reactivarán empleos, volverán a abrir muchas empresas y empezaremos este camino de la recuperación.
¿Por qué otra razón? Porque estaremos llegando a más de 40,000 millones de dólares en 2021 de remesas. Y aunque quieran estigmatizar la palabra remesas, es una bendición y se los agradecemos con el alma. Entendemos que las remesas se dan gracias a los malos gobiernos anteriores que hicieron que nuestra población emigrara, pero hoy son un gran soporte de la economía y del circulante de este país y estaremos llegando a más de 40,000 millones de dólares. Entonces ya les di suficientes ejemplos para recuperar 4% del PIB perdido al menos sobre 2020 en 2021. Me preguntan qué va, porque yo ya me la eché hasta el 2024, ¿eh? Me preguntan qué va, porque quiero que quede bien claro para que no me los vuelvan a engañar. ¿Qué va a pasar en 2022? Vamos a recuperar ya no 4. Ya, acuérdense, veníamos perdiendo 8, recuperamos 4 en 2021, vamos a recuperar 2 solamente. Esa es mi proyección, ojalá y sea más, en 2022, quedando en un -2. Si veníamos de 8 perdidos, recuperamos 4 en el 21, recuperamos otros 2 puntitos en el 22, estaremos en -2 comparado con el PIB de 2019. ¿Qué va a pasar en 2023? Recuperaremos el otro 2% o quizás más, pero yo me estoy yendo conservador a recuperar el 2%. Quedaremos flat al cierre de 2023 o quizás un poquito positivo, pero yo estoy apostando por el flat para mejor irnos calmaditos contra 2019. Para 2024 empieza el crecimiento en México de nuevo. No van a ser grandes puntos porque venimos de una recuperación, pero sí les puedo decir que posiblemente al cierre de 2024 ya habremos crecido de 1.5 a 2% en el PIB versus el de 2019. En 2024 ya no es recuperación, ya es crecimiento neto. Todo lo demás del periodo va a ser recuperar lo perdido en la pandemia. Esto si no nos vuelven a confinar. Y yo les digo una cosa, nos puede ir mejor, porque si avientan el Litiomex, y se los digo y no voy a quitar el dedo del renglón, si abren el Litiomex y arman la empresa comprando la tecnología alemana, ya está la tecnología alemana, es más, le paso el tip al gobierno. Alemania ya tiene la tecnología para vendérnoslas y para venirnos a capacitar para empezar a extraer litio de una manera sustentable, porque esa es la parte más bonita que les quiero platicar. Alemania ya tiene la tecnología para que se extraiga litio del subsuelo sin necesidad de perjudicar de alguna manera a nuestro planeta. Así que ahí les paso el tip. La idea es comprar la tecnología, comprarla de alguna manera con un muy buen deal, que a lo mejor hasta podemos conseguir y en una de esas nos hacen la balona tasas pues muy bajas o a lo mejor hasta negativas, no lo sé, eso es una cosa que habría que dejárselo a los negociadores, por supuesto que contratar a la gente que nos va a capacitar en esto, 100% México país dueño de la compañía Litiomex y Litiomex se va a dedicar a esto, a extraer, a transformar en baterías y derivados, de todos los derivados que se puedan de litio y a comercializarlo siendo nosotros los dueños al 100% donde nadie venga a meterse en nuestro negocio de la extracción, la transformación, la producción, por supuesto, y la comercialización. Si eso hubiese pasado con el petróleo, México hoy sería primer mundo. Si no le hubiéramos dado las nachas y hubiéramos puesto a solo dedicarnos a extraer y a vender lo extraído sin transformar, sin convertirlo en energéticos como gasolina y haberlo vendido al precio que la OPEP nos los ponía, que a veces vendíamos y en la mayoría de las veces hemos vendido muchas perdiendo, y resulta que ¿qué hacemos? Acabamos comprando gasolina, a veces con nuestro mismo petróleo, pero dándoles utilidad a los que nos compraron el petróleo. Fíjense qué contrariedad. Entonces, por eso no quiero que pase con el litio. El litio tiene que ser una compañía de soberanía nacional y todos los energéticos y nuevas energías renovables y todos los recursos naturales que encontremos en este país, tenemos que comprar la tecnología para la extracción sustentable, tener la capacitación y nosotros ser los dueños de la extracción, de la transformación y la producción y la comercialización para que nadie nos venga a poner el precio, a decirnos que le vendamos lo extraído y después querernos vender el producto terminado con utilidad y nosotros perdiendo. Eso no puede volver a pasar. Más todo lo que está pasando en este país como el reparto equitativo del bienestar
Y quiero decirles también por qué es que los empresarios sí deberían de estar contentos. El gobierno está haciendo un gran esfuerzo y cada vez más derivado de la pandemia de hacer un reparto más de alguna forma en bienestar social, o sea, reparto de recursos a la gente que más necesita. Esos recursos también se convierten en circulantes, señores. El gobierno, en vez de tenerlo guardado en sus arcas, de alguna manera le está dando a la gente para que pueda vivir, comprar comida o cosas que necesita, y eso también va a sus empresas, señores, y eso también reactiva su economía, señores, y eso también les da la oportunidad de que ustedes vuelvan a contratar gente, señores, y las remesas que llegan también, señores. Entonces yo no entiendo la queja. ¿Por qué no se sientan con el gobierno y por qué no entienden cuál es el plan? Porque lo repito y lo sostengo, la política monetaria hasta hoy que ha llevado el gobierno es de quitarse el sombrero. En otro gobierno que no tenía pandemia y tenía precios del petróleo e ingresos altos, nos endeudaban a diestra y siniestra. Este señor, con mis respetos, con todo esto, decide no endeudar y decide a ver cómo le menea para poder sacar adelante este país. Y perdón, pero las cosas hay que hablarlas como son. Y esto no es de partido. Mi partido se llama México y quiero que quede muy claro. Yo soy un patriota. Yo soy un hombre que ama este país y está dispuesto a salir en esta cámara, a explicarle a toda la población con el afán de que no vivan engañados, no con el afán de convencerlos a nada. Por eso no les estoy dando como los analistas que salen en la televisión, en el YouTube, solo diciéndoles, México está en una crisis, yo digo que está en una crisis, va a estar en una crisis, México va a quebrar, y no les dan las explicaciones del por qué. Yo aquí les estoy diciendo por qué no. Yo aquí les estoy explicando año por año por qué no, y las razones del por qué no, y las razones del por qué sí. Así que yo no quiero que ustedes vivan engañados. De hoy en adelante, quien asevere algo de alguien o asevere algo del país, tiene que sustentarlo y argumentarlo y tiene que explicarlo. Si no, sinceramente, es prostitución de la información. Eso no es derecho a la libre expresión, porque la libre expresión tiene que ser con una responsabilidad, porque lo que nosotros comuniquemos y emitamos tiene un gran impacto en la sociedad y tenemos que ser muchísimo más responsables en ello. Y la otra parte que les quería yo platicar, yo sé que me estoy extendiendo, pero es importante, es que yo dije, y no lo estoy proponiendo para México, lo estoy proponiendo como yo soy un hombre que me la vivo soñando en las madrugadas y dije, bueno, ¿qué pasaría si yo estuviera en este país de que todos nos uniéramos y realmente nos interesara reactivar la economía? Bueno, yo propondría de manera fraternal, no obligatoria, para realmente probar cuántos mexicanos sí son fraternales y cuántos mexicanos sí son solidarios. Propondría una cosa que se llamara contribución por la pandemia por 2 años. ¿En qué consiste? Toda persona física que ingrese más de 200,000 pesos mensuales como persona física durante los próximos 2 años pagará en su declaración anual una contribución de solidaridad COVID del 5%, 5%, 5% de esos ingresos para ayudar. Y ahorita les voy a explicar a dónde van estos 5%, porque no nada más es darlos así. Aguántenme, aguántenme. Y a toda empresa que tenga utilidades anuales por más de 5 millones de pesos, 5%. 5% y solo durante 2 años. Ahora, ¿para qué quiero esto? Para el fondo de contingencia post pandemia. Tanto se han quejado de alguna manera los pequeños y medianos empresarios, porque pues de alguna manera las pymes son las que han sufrido, que les gustaría tener una ayuda, que ese fondo de contingencia del 5% de los que sí ganaron dinero. ¿Por qué lo estoy diciendo los que ganaron dinero? Fíjense, no se los estoy poniendo a todas las empresas y no se los estoy poniendo a todas las personas físicas. Solo a los que ganaron buena lana porque les fue bien, porque también en la pandemia hubo ganadores como los supermercados, como los portales online, como todos los portales que se dedican a entregar, llámele el que llámele, y tantas y otras cosas que podría mencionar, no todos fueron perdedores. Hay gente que ganó. Entonces, ese fondo de contingencia se va a una vaquita y esa vaquita se va al Banco de Bienestar. Tú como pyme vas a llegar al Banco de Bienestar y te va a prestar X cantidad si tú demuestras que tu empresa está en problemas. Tienes que demostrarlo, obviamente, con estados financieros, bien hecho, sustentado. Y como persona física también, si es que tuviste un negocio. Te van a prestar y te van a cobrar el 2% anual por 5 años. El préstamo va a ser a 5 años.
¿Qué va a pasar? Ese fondo de contingencia, al dar el 2% de préstamo, es muy poco lo que está cobrando porque es para ayudarte. A final de 5 años va a recuperar la lana y va a tener un 2% más. Ese dinero ya se va a quedar guardado como un fondo de contingencia para cualquier cosa que nos vaya a pasar, Dios no lo quiera, una pandemia, una cosa natural, un fenómeno, lo que sea, ya se queda en el Banco de Bienestar. ¿Qué va a pasar? Ese fondo de contingencia va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque se va a poner a trabajar. Va a estar en el Banco de Bienestar, pero una vez pasados los 5 años, le va a prestar a la gente dinero. Ya lo va a prestar a algunas tasas más normales, ya haber pasado esto, y entonces va a seguir creciendo y 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 creciendo. ¿Qué sucede? Que vamos a lograr reactivar pymes, vamos a generar más fuentes de trabajo con eso que hicimos, de los que sí ganaron dinero, por eso hablo de que es un tema fraterno y solidario. Y de esa manera reactivamos. Entonces, si nosotros reactivamos pymes, otra vez por medio de esta ayuda fraterna, si la quieren ver así, a la gente que sí, de la gente que sí ganó, vamos a poder reactivar empleos y vamos a poder contratar más y no va a necesitar endeudarse el país. ¿Por qué lo pongo así? Porque yo me quedé pensando en una empresa grande. A ver, en una empresa grande que el organigrama tiene, que los grandes cada uno ganan, vamos a decir, 250,000 pesos al mes. Luego la siguiente parte de la pirámide gana 100,000. Luego la que sigue gana 50. Luego la que sigue gana 10. Y luego la que sigue gana 5. Y resulta que llega el recorte y quieren recortar a todos los de 5. Yo me pregunto, ¿a poco los de la pirámide alta no estarían dispuestos a ceder el 20% de su sueldo de 250,000 para salvar los empleos de 5,000 en lo que salen adelante durante 2 años? ¿A poco no sería una gran idea? De alguna manera, tú vas a seguir viviendo con menos, pero de esa manera vas a salvar a la gente que vive al día. Esta es un poco la misma idea de esto. No es pedirle ese 5% durante 2 años de la utilidad a quien realmente no ganó, ganó poquito. A quien realmente sí ganó, y que de alguna manera se va a prestar con un interés menor, pero que después ya vamos a tener un fondo de contingencia que va a seguir ayudándonos a crecerlo, porque también esa lana que ayudaron los que sí ganaron, se va a quedar en el Banco de Bienestar pasados esos 5 años, generando y produciendo, pero ayudando a la población a que siga de alguna manera obteniendo préstamos. Y bueno, pues eso es un poco a grandes rasgos lo que quise platicar. Creo que es bien importante explicar de esta manera. A mí me gustaría a veces que durara 2 horas lo que pudiera yo decirles, porque tengo mucho que decirles, porque me quemo las pestañas las madrugadas pensando qué hacer por mi país y por el prójimo, y no con conceptos. Me gusta explicarlo. Y hoy lo que les puedo decir es, ojalá este video se vaya a todo el país e inclusive a todo el mundo, porque creo que es una forma de explicarle a toda la gente que vive engañado, y de que cuando alguien salga en una cámara y les quiere explicar algo, más vale que lo haga peladito y en la boca. A la población se le tiene que explicar de esa manera y no se le puede vivir engañado. Y la otra es decirles, escogí este espacio para poder explicar esto y no acepté ningún otro noticiero. No me importa que estén muy ofendidos, por eso me atacan algunos de los periodistas por no querer debatir con ellos, y ahí está abiertamente en las redes. Pero si quieren debatir conmigo, lo van a tener que hacer así. Yo sí acepto el reto, pero a mí no me pongan a alguien enfrente que me empiece a contestar con el nivel de lo que están debatiendo en la televisión y lo que están debatiendo en redes. A mí siéntenme a alguien, como ahora que vamos a tener este debate con quien me invitó del MIT y que acepté, que él mismo, como lo platiqué la semana pasada, de este instituto tan, pues de alguna manera tan serio de Massachusetts, y que sí estoy dispuesto a debatir con él, con el economista del MIT que me invitó a hacerlo. ¿Y por qué me invitó? Porque sabe la manera y el nivel de conversación que vamos a tener. Y no es una conversación nada más para querer estar engañando a nadie. Así que basta de infodemia, no se van a salir con la suya, no van a lograr que este país le vaya mal, a este país le va a ir bien, y ya les expliqué el ciclo económico de recuperación y en el 2024 crecimiento. Y les voy a pedir otro favor. Si van viendo que todo esto sucede, denle continuidad a la 4T en el 2024. ¿Por qué? Porque 50 años de debacle no se corrigen de ninguna manera que tuvimos y de saqueo en 6 años. Necesitamos por lo menos, y voy a ser bien honestos con ustedes, mínimo 18. Si quieren y quieren apostar por México y quieren apostar por gente que estamos comprometida por hacerlo, por favor, se los ruego, tenle continuidad. Es como si pones un director y lo quitas al año y no le das oportunidad de que ponga de alguna manera orden en la empresa. Todo lleva una curva para poder hacerlo, y primero es una curva de corregir, luego de estabilización y luego de crecimiento, de crecer.
Las cosas no son por arte de magia. Igual con el tema de la seguridad, señores, las cosas no son por arte de magia. Venimos de 3 o 4 sexenios, diría yo 3, muy violentos, con un crecimiento tremendo en ascendente, crecimiento, valga la redundancia. No pueden pretender ustedes que en 2 años lo que creció en 18 se termine. Hay que empezar de alguna manera a fijar los cimientos de bajar la violencia. Y eso también se logra con ética, civismo, eliminando la corrupción, dando un mejor nivel y poder adquisitivo a la población y oportunidades de desarrollo y bienestar, que esa es la equidad. La equidad no es repartir 10 pesos entre todos, no. La equidad es producir, que se desarrollen, darles oportunidad de desarrollo y que todo mundo que nazca en este país tenga derecho a un techo digno, alimento digno, educación digna y salud digna. Digna, hablo digna, no precaria. Eso es un país de equidad. Y otra cosa también les quiero decir, ya me tengo que ir porque ya tenemos el tiempo encima, pero solamente tomen una cosa en cuenta muy, muy importante. Si ustedes quieren que este país crezca, depende de todos nosotros. No se hace por arte de magia. Gracias, los amo, los adoro. Me voy a despedir así de rápido. Síganme en Twitter en @edismol. Síganme en Instagram en @edismol_es oficial. Los amo, Vicente, Meme, Hans, Rafa, Aida y Zenén. Y los veo la semana que viene. Claro que sí, mi querido Eddie, muchas gracias. Vas a ver que va a hacer Chile con la cola Pedro Ferriz Híjar por esto que acabas de exponer aquí en Sin Censura. Prepárate. Ni lo conozco. Adiós, bendiciones. Cuídate. Gracias, Eddie Small, hablando con nosotros sin censura.